Dios le quiere hablar a sus hijos, pero aprender a escuchar la voz de Dios requiere disposición, requiere práctica y requiere fe. En este tiempo, Dios lo que nos quiere es enseñar a cómo tener una relación más profunda con Él a través de una escucha activa y transformadora. Soy Oscar Embus y este es un devocional más de su corazón. Hoy con este maravilloso tema, cómo escuchar la voz de Dios. Cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, estamos en medio de un mundo con muchísimo ruido. Y cómo nosotros podemos discernir la voz de Dios en medio de todo este ruido. Jesús nos dice, Jesús nos quiere enseñar en su palabra en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo te parece? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Así que Dios quiere que lo escuchemos, pero esto implica tiempo, implica esfuerzo y por lo tanto vamos a dedicarle tiempo a Dios para desarrollar nuestra capacidad, una hermosa capacidad que nos da la oración y la palabra para escuchar la voz de Dios. Lo que primero tenemos que establecer es un tiempo y un lugar para estar a solas con Dios. Un tiempo y un lugar para estar a solas con Dios. Lo dice la Biblia en el Salmo 46, verso 10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Dios no va a competir con el mundo y ese ruido que tiene ese mundo. Él nos habla en el silencio. Escribe amén allí. Él nos habla en el silencio. Por ejemplo, piensa en aquella radio, esas radios antiguas que necesitábamos sintonizar para captar una señal clara. Cuando nosotros estamos en un tiempo apartado para Dios, es como ajustar el dial. ¿Te acuerdas de la radio? Ajustar el dial para que la frecuencia específica de la emisora que queríamos escuchar sea clara. Cuando nosotros estamos enfocados en Dios, la señal cada vez será más clara. La voz de Dios será más clara. Debemos apagar las distracciones y dedicar un momento exclusivo para escuchar a Dios. Por lo tanto, es absolutamente necesario decidir, establecer, digamos lo mejor, un horario fijo, ya sea en la mañana o antes de dormir, para convertir ese tiempo en un hábito hermoso de decidir buscar de Dios. Número 2, debemos escuchar a la voz de Dios a través de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia es, sin llegar a dudas, escucha esto, la Biblia es sin llegar a dudas la voz de Dios en forma escrita. Él nunca contradice lo que ha dicho en su palabra. Si algo va a decir Dios a tu vida, tiene que estar sustentado en su palabra. Sustentado en su palabra. Es como cuando nosotros recibimos un manual de instrucciones para cuando compramos un nuevo aparato. Si queremos entender cómo funciona, necesitamos leerlo. Abrir la Biblia diariamente nos enseña a reconocer el tono y la naturaleza de la voz de Dios. Sin duda, si hay un manual para entender el corazón del hombre, para entender la realidad que nos rodea, definitivamente, absolutamente es la Biblia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Escribe amén allí. Comienza, por ejemplo, cuando tengas la Biblia, cuando vayas a leer la Biblia, con lecturas cortas. Subraya lo que más te llama la atención y medita en ello durante el día. Medita en ese versículo que tocó tu corazón. Medita en eso.
Punto número 3, sé sensible a las impresiones o las manifestaciones del Espíritu Santo. Sensible a las impresiones o manifestaciones del Espíritu Santo. Aquí en Juan capítulo 14, verso 26, dice la palabra del Señor: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Puedes imaginarte un GPS? Si nosotros nos desviamos del camino, el GPS recalcula la ruta y nos guía de regreso. El Espíritu Santo hace lo mismo cuando nuestras decisiones no han sido alineadas a la voluntad de Dios. Presta atención, por lo tanto, en esos momentos cuando sientes que la paz se está perdiendo y necesitamos nosotros tomar buenas decisiones. Realmente debemos buscar la presencia del Espíritu Santo. Él nos va a hablar y nos va a traer paz. Debemos nosotros buscar la confirmación de las circunstancias a través de la consejería. La Biblia dice lo que Dios nos está enseñando. Mira, Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Dios puede hablarte a través de alguien en un consejo, y lo importante es que esa persona sea una persona espiritual. Dios habla a través de personas que están consagradas a Dios, personas que conocen la Biblia. Es como cuando, por ejemplo, nosotros estamos buscando la dirección de un lugar y decidimos preguntar a varias personas confiables. De la misma forma, Dios usa a otras personas, a otros creyentes, para confirmar su voluntad hacia tu vida. Habla entonces, busca ese líder espiritual, ese amigo de fe, para realmente nosotros entender y confirmar, digámoslo así, ese llamado y esa voz de Dios que ya previamente Dios te ha hablado en la palabra y en la oración. Debemos entonces obedecer lo que hemos escuchado. Sí, así, obedecer lo que Dios nos ha hablado. Santiago capítulo 1, verso 22 lo dice: no se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenlo a la práctica. Entonces lo más importante de todo esto es la obediencia. La obediencia afina nuestro oído espiritual, y a medida que respondemos lo que Dios nos dice, crecemos, nosotros avanzamos. Por lo tanto, quiero que cierres tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, necesito que me hables. Quiero aprender a escuchar tu voz. Yo sé que tú siempre me estás hablando, pero tengo que sacar este tiempo para escucharte, para saber que tú estás ayudándome, guiándome en la vida, porque tú lo prometiste, dijiste: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, declaro con mi boca que mis oídos se abren para escuchar tu voz, que voy a escucharte y tú me vas a guiar en esta vida. Dile: guíame en esta semana, guíame a tomar buenas decisiones, guíame, Señor, necesito escuchar tu voz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y dice tu palabra que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Yo quiero seguirte, Jesús. Así que esta semana saca tiempo para Dios. Pídele al Señor que te hable y escribe de una manera u otra. Ten en cuenta todo lo que Él te diga y estoy de acuerdo, estoy absolutamente seguro que Dios se va a glorificar en tu vida. Bueno, si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a que le des un me gusta, pero que lo compartas. Compártelo con alguien, un familiar, un amigo que quiera caminar con Dios, que quiera seguir los pasos del Maestro. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Nos vemos en el próximo. Bendiciones.